Bosco-sama. ¿Qué mueve a los militares? Para buscar estas pistas, debemos comprender el génesis del problema. Y se trata de conocer a la unidad mínima que conforma a las Fuerzas Armadas, los soldados o militares. Es esencial profundizar en el motivo que mueve al militar, el estímulo que lo hace reaccionar, es decir, la fuerza que lo lleva a un objetivo. Es por esto que buscaremos trasladarnos hacia el pasado del militar. Por una parte, a ese soldado que una vez fue un adolescente, que tuvo unos gustos e inclinaciones, y por otra, indagar en cómo se realiza ese llamado, qué es lo que venden las instituciones militares y que buscan en los jóvenes. Hola mis amigos del pensamiento, soy Alexos y este es el podcast de Bosco-sama. Una oportunidad para reflexionar, aprender, aportar, pero sobre todo preguntarnos cosas de la vida. Recuerden que pueden seguirnos, participar y sugerir temas a través de nuestro Instagram Alexos26 y nuestro correo electrónico boscosama1815@gmail.com. Y para quienes quieran comentarnos y escucharnos por YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de Bosco-sama. En esta ocasión, nuestra inquietud es acerca de los deseos del militar. En el grupo de los nuevos reclutas o aspirantes para la escuela y academias, generalmente hay dos tipos de motivaciones personales que nosotros podemos encontrar en los nuevos aspirantes. Una es de carácter ideológico o de sentido, y la segunda es de poder y económico. Es decir, que las aspiraciones que tienen nuestros candidatos tienen que estar relacionadas con lo ideológico, y la segunda está relacionada con el poder o con la adquisición económica. Cada una de estas inclinaciones tiene algunas ramas que podrían distinguirse entre sí, pero el más letal es el que tiene ambas, el que posee motivaciones tanto ideológicas como de poder. La más simple pero peligrosa son las motivaciones de poder, es la que mencionamos de segundo. Estas pueden ser solo de poder o solo de aspiraciones económicas. Los jóvenes que entran a las Fuerzas Armadas, cuyas aspiraciones son de poder, son aquellos que solo buscan tener el respeto y control de las masas y situaciones. Para ellos es un placer tener el mando, y tienen un código moral personalizado que está caracterizado por un egocentrismo que quieren imponer. Es decir, el código moral por el cual ellos se están rigiendo está rodeado y tienen como centro a su persona, como norma es su persona. Puede ser el criterio de ellos mismos y quieren imponer este reglamento o el pensamiento particular, lo quieren imponer a todas las demás personas que están a su alrededor. Es decir, que todas las situaciones deben ir orientadas de acuerdo a las aspiraciones de él mismo. En cambio, aquellos cuyas motivaciones son estrictamente económicas ven a la Fuerza Armada como el camino del dinero fácil. No buscan imponer un código moral específico, ni tampoco ellos se rigen por alguno en particular, porque sencillamente las reglas pueden cambiar para ellos simplemente cuando encuentran la oportunidad de enriquecerse. Es decir, que ellos pueden en algunas ocasiones encontrarse con algún impedimento tipo reglamentario, pero sencillamente puede ser evasivo o pueden evadir este problema y para buscar el objetivo, que simplemente es poder enriquecerse. De estos tipos de soldados también están los que nosotros podríamos llamar los cazarrecompensa. Estos soldados generalmente están dispuestos a realizar cualquier tipo de trabajo sucio. Solo quieren que les tiren algo. Estos tipos de soldados generalmente son los obreros que hacen el trabajo sucio de los superiores. Estos superiores no quieren verse implicados en asuntos peligrosos y mandan pues a sus obreros para que realicen los mismos. Fíjense que nosotros podemos a veces toparnos en algún momento con algún tipo de funcionario, no solamente de las fuerzas militares, sino también funcionarios policiales o funcionarios que tienen algún tipo de autoridad y pues sencillamente como no tienen un código moral específico y su único objetivo es enriquecerse, tener un beneficio económico, ellos no van a tener impedimento ni remordimiento de conciencia
para estar realizando cualquier tipo de trabajo. Y por encima de ellos siempre van a estar estos jefes que quieren enriquecerse, pues, y como saben que van a tener a estos servidores que van a responder a los requerimientos que ellos tengan, pues sencillamente lo único que van a exigir es una pequeña porción de las ganancias de algún trabajo ilícito que ellos vayan a realizar. Pero por otra parte, los jóvenes que buscan a las Fuerzas Armadas por asuntos ideológicos, también se les puede identificar como aquellos que buscan el sentido de sus vidas en la acción militar. Aunque este tipo de soldados son pocos, son resistentes e ingenuos, pues frecuentemente son usados por aquellos con motivaciones económicas, al igual que los cazarrecompensas. Fíjense que si nosotros vemos y encontramos que algún muchacho que tiene una identidad ideológica con el cuerpo militar que está rigiendo en ese momento, ellos van a ser completamente ingenuos porque su pensamiento va a estar enfocado hacia la ideología que se está siguiendo en ese instante y ellos van a buscar resistir, ellos no van a ver los obstáculos como un impedimento que los haga declinar en su objetivo. Ellos simplemente van a buscar ser fieles a la ideología de ese momento y pues son vulnerables porque van a ser usados, como lo acabo de decir hace un rato, por estas personas o los superiores que no tienen algún tipo de pudor y pueden beneficiarse a través de ellos de algún tipo de beneficio económico. A veces también nosotros lo podemos observar, sobre todo en los regímenes políticos militares, donde detrás de ellos sabemos que los militares no tienen un control económico, o hasta los momentos no se pensaba que tenían un control económico bastante importante como para llegar a algún dominio político. Generalmente están detrás de ellos algunos empresarios que tienen intereses particulares y viendo en estos candidatos a la política de tendencia militar, viendo en ellos la oportunidad de llegar al poder, pues sencillamente les ofrecen, ¿no?, la posibilidad de un logro y es poder imponer una ideología. Yo creo que el caso más que podemos tener más reciente, que podemos identificarlo, es el caso de Venezuela. Nosotros sabemos y conocemos muy bien que resulta que el señor Hugo Chávez llegó a la presidencia producto de ayuda de muchos empresarios. Él solo no lo iba a realizar, tampoco lo iba a tomar a la fuerza. Era completamente imposible para que él pudiese llegar a la fuerza y lograr la presidencia tal como lo logró. Luego, bueno, lo que sabemos que es historia, que se salió de control, ¿no? Las personas que estaban controlándolo a él, porque eran sus benefactores, aquellas personas que lo ayudaban económicamente, luego él fue desligándose poco a poco y bueno, son las alternativas que nosotros podemos encontrar en la historia política de un país. Pero volviendo al tema, también nosotros podemos encontrar a aquellos que sienten identidad por una corriente de pensamiento del momento, tal como los que acabamos de mencionar, y ven que en la Fuerza Armada ellos pueden hacer realidad esta vivencia de dicha ideología. Fíjense que en la actualidad, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Venezuela, encontramos que hay una tendencia de izquierda. Los jóvenes tienden a seguir, no estoy diciendo que sea algo muy general, pero es frecuente de que sienten afinidad por pensamientos izquierdistas. Y nosotros al encontrar una Fuerza Armada que se identifica con esta ideología, podemos ver que hay chicos que encuentran entonces esa afinidad en el ambiente de militar, en el caso venezolano, y ellos ven posible la realización de la vivencia ideológica. Entonces optan por estas fuerzas militares. Esto es un ejemplo simplemente por tendencia izquierdista, pero también puede estar tendencia de pensamiento probelicista, es decir, que les encanta el enfrentamiento, les gusta lo que es la guerra, y los jóvenes van a querer vivir esa ideología
y saben que lo van a poder hacer realidad justamente en el ámbito militar. Ahora, no necesariamente tiene que ser partidista, como lo acabo de mencionar. También puede ser un sentimiento de gusto para la guerra. Fíjense, puede ser también el uniforme, pueden ser las armas. También pueden sentir afinidad por algún hecho histórico. Los países latinoamericanos tienen una historia de guerra, una historia de liberación, de independencia, donde pues las fuerzas militares tomaron un papel bastante importante y los jóvenes pueden sentirse muy identificados, querer revivir estos hechos históricos y pueden sentir pues la afinidad con el ambiente militar. Este tipo de soldado solo permanece en la Fuerza Armada por la satisfacción de vivir algún o algunos elementos particulares de la vida militar. Por ejemplo, el que solo se siente realizado por usar un uniforme militar. No le va a importar los demás aspectos de la vida, porque para él su mayor aspiración ya es una realidad. Y son elementos que utilizan los cuerpos militares para llamar la atención. Ustedes ven que tienen las condecoraciones, a veces la vestimenta para la guerra, lo que muestran en las propagandas militares, una especie de estrategia propagandística, ¿no? De publicidad que impacta muchísimo en los jóvenes. Y por supuesto, ellos tienen una afinidad, tienen un gusto por algo particular, como lo acabo de decir, puede ser el uniforme, puede ser las armas. Algunas instituciones militares también apuestan por identificarse por elementos históricos. Es decir, hacen propaganda rememorando algún elemento histórico. Puede ser, por ejemplo, que Estados Unidos haga dentro de su publicidad algunos elementos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y si nosotros encontramos que estas instituciones utilizan estas propagandas y insertan las imágenes publicitarias de estos momentos históricos, pues estamos viendo que realmente conocen, ¿no? La identidad que tienen muchos jóvenes con este tipo de acontecimientos. Sabemos que la guerra es algo que no es deseado por muchas personas, pero hay otros que quizás producto también del cine, de las películas, que han visto la guerra como algo emocionante. Y nuestros jóvenes suelen tener un gusto, ¿no? por estas situaciones. Y al sentir ellos este gusto, ven que en la vida militar pueden estar lo más cerca posible de estas aspiraciones que se muestran, de estas situaciones que muestran en las películas, que muestran en la televisión. Y finalmente, nosotros nos encontramos con los que representan un gran riesgo para el futuro. Y es que a veces en los aspirantes a los cuerpos militares encontramos a los que sencillamente no ven, no distinguen el sentido de sus vidas. Estos aspirantes generalmente no saben qué estudiar, no tienen una visión de emprendimiento, su voluntad está completamente perdida y el desgano y el aburrimiento los acobija para poder cumplir sus responsabilidades. También están los que tienen los sueños frustrados y los que se consideran que no sirven para nada. Este tipo de jóvenes ve en los cuerpos militares la fuerza que los va a impulsar como una especie de inercia. Y es entonces cuando la vida militar les brinda un sentido a sus vidas, aunque también permanecerán algunos que nunca encontrarán sentido a nada. Por eso, cuando el nuevo soldado encuentra el endeble sentido de su existencia en las Fuerzas Armadas, se va a aferrar a ellas ciegamente. No va a ser por una fidelidad de pensamiento o por un interés económico, sino porque ésta será como un salvavidas en medio del océano de la vida. Sin eso no es nada. Se siente perdido. Él va a encontrar en la Fuerza Armada ese pequeño hogar
y fuera de él no va a saber encaminarse. A veces nosotros vemos, por ejemplo, que los militares que ya cumplen su servicio y pues les toca retirarse, casi que por obligación, luego no saben qué hacer, no saben en qué desempeñarse en la vida, porque sencillamente la única razón de ser de su existencia la encontraron en los cuerpos militares. El peligro que representan estos soldados se encuentra precisamente en lo que los caracteriza, el sentido de sus vidas, por lo que no tienen algo que consideren importante para ellos, no tienen nada por qué luchar y han optado por la oportunidad que les sobra. También son fáciles de ideologizar, es decir, de imponerles algún tipo de ideología, porque ellos sencillamente no tienen un criterio real de la existencia. Entonces vamos a obtener candidatos que son arriesgados, que son fieles y que no tienen impedimentos morales, pero con una fuerte debilidad. Y esa debilidad va a ser un miedo que ellos van a tener. Y ese miedo es dejar de pertenecer a aquello que les da sentido a su existencia. En consecuencia, vamos a tener un soldado de actitud radical, bajo temor constante y fácil de manipular. Y cuando le llegue una pizca, por lo menos, un pedacito de sentido moral, de pequeño remordimiento de conciencia, él va a hacer caso omiso a su juicio y va a obedecer ciegamente a sus superiores. Adicional a estas ideas, nosotros nos podemos preguntar, ¿y dónde quedan los soldados que ingresan a las Fuerzas Armadas y buscan seguir sentimientos patrióticos, unos principios de defensa y lucha por el pobre y el oprimido? Porque no todos son corruptos o radicales, sin sentimiento moral o ambicioso. Pues, como en todo conglomerado humano, hay excepciones y bastante puntuales. Pero entonces la reflexión a lo que yo quiero llegar es, si tus intenciones son tan nobles y justas, yo te pregunto, ¿qué podemos concluir de quien opta por una vida de armas? Porque para lo patriótico, para la justicia y la defensa de libertades, hay caminos donde las ideas son valiosos instrumentos de batalla. Entonces, ¿por qué buscar la alternativa de la fuerza y la violencia? No me queda más que pensar en posibles frustraciones, ambiciones económicas o de poder y pérdida de sentido de la vida de quien se atreva a mirar con deseo la vida militar. Así que revisemos nuestros motivos y evaluemos nuestras intenciones. Les recuerdo que pueden seguirnos, participar y sugerir temas a través de nuestro Instagram alexos26 y nuestro correo electrónico boscosama1815@gmail.com. Y para quienes quieran comentarnos y escucharnos por YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de Boscosama. Muy agradecido con ustedes, amigos, por permitirme un espacio en sus vidas. Espero que haya sido de su agrado y provecho, que trasciendan sus ideas y cada día construyamos una mejor existencia. Me despido, su servidor Alexos. Hasta el próximo pensamiento.